Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Javier Castillo y a nombre de la maestra Alejandra Rabasa Salinas, Hola, buenas tardes a todos. Espero estén teniendo un excelente día. Les damos la bienvenida a la masterclass denominada Que los dientes hablen, Odontología Forense, impartida por la Institución de Ciencias Superiores y Estudios Multidisciplinarios. Les recordamos que por favor apaguen su micrófono y prendan sus cámaras. La sesión de hoy estará a cargo de la doctora Raquel Orizaba Ramírez. Ella es licenciada en cirujano dentista por la Universidad de Nayarit. Es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con una maestría en ciencias forenses por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit y estudios de especialidades en patologías bucales. Es una odontóloga forense certificada por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses y se ha desempeñado como perito en el Tribunal de Justicia del Estado de Nayarit, docente en múltiples universidades e institutos en México a nivel licenciatura y posgrado, creadora de artículos científicos referentes a protocolos de manejo de evidencias odontológicas y como ponente en congresos y sinosis nacionales e internacionales. Al finalizar la sesión se les dará un espacio para las preguntas que tengan sobre la disertación. Por último, se les recuerda que a quienes quieran la constancia y no la han solicitado, aún la pueden hacer al número 55 71 69 33 21.
Sin más por el momento, le cedo la palabra a la doctora Raquel Orizaba Ramírez. Bienvenida, doctora, le entrego la sesión del día de hoy. Muchas gracias, agradezco la invitación. Buenas tardes a todos. Sin más, me permito compartir pantalla. Me indica, por favor, maestro, si ya se comparten. Ya se logra ver, doctora. Muchas gracias. Bien, agradezco al Instituto de Ciencias Superiores y Estudios Multidisciplinarios por la invitación a abordar un tema tan importante como es dentro del ámbito de la odontología forense. Cabe destacar que es un reto tomar más que nada o explicar en una hora un tema tan amplio como es la odontología forense, que tiene mucha tela de dónde cortar. Pero si bien el día de hoy vamos a abordar el tema que los dientes hablen como un mecanismo aplicado a técnicas de identificación, es decir, el reconocimiento de identificación tanto en personas vivas como en cadáveres. Bien, a manera introductoria, la odontología, sin ser una especialidad como tal dentro del campo de las ciencias forenses, la odontología es una especialidad, es una ciencia que se encarga del diagnóstico, del conocimiento y aplicación de la anatomía para los diferentes tipos de planes de tratamiento, el diagnóstico y el reconocimiento de patologías, es decir, el conocimiento de todo el aparato del sistema estomatognático que involucra tanto tejido óseo, tejido blando, características patológicas, enfermedades adquiridas, enfermedades incluso de transmisión sexual que tienen referencia y vital importancia y sus manifestaciones en el campo de la cavidad oral, en el área de la cavidad oral. Pero también implica todos y cada uno de los conocimientos de las diferentes ramas de manera muy generalizada. Estamos hablando como una odontología de manera general. Aplica todos y cada uno de los conocimientos de la zona de cabeza y cuello y todo el conocimiento de lo que es tejido blando, patologías, lo que es malformaciones congénitas, interacciones medicamentosas, etcétera. Podemos mencionar que la odontología como tal, repito, implica la aplicación de todo el conocimiento que es muy amplio, tanto, repito, de tejido duro, que lo conforman lo que es los músculos del cráneo, lo que es la región del macizo facial, órganos dentarios, musculaturas, patologías, para nosotros poder llevar una conclusión y con ello dar un plan de tratamiento, es decir, un diagnóstico y un plan de tratamiento. ¿Cómo podemos resumir la odontología? Que es el conocimiento y aplicación de este tipo de conocimiento, repito, para un tratamiento y estudiar cada una de las modificaciones tanto adquiridas como resolutivas en un plan de tratamiento en personas vivas. En cambio, la odontología forense es una especialidad de la odontología, como lo que es la patología, la ortodoncia, la rehabilitación, la cirugía bucal, la maxilofacial. Es decir, es una rama o una especialidad de la odontología que involucra el conocimiento ya antes mencionado desde lo que es el conocimiento anatómico, el conocimiento patológico, los diferentes tipos de plan de tratamientos, los diferentes tipos de rehabilitaciones, pero apegados a la ley, coadyuvando a la impartición de justicia. No solamente involucra tanto el derecho como este campo médico, involucra el usos y costumbres, y también algo muy importante es que la odontología no inicia después del nacimiento. Todo el campo de la odontología y el saber se involucra desde el momento de la fecundación. Ahorita vamos a ir explicando cómo se va integrando esta disciplina y cómo es una herramienta auxiliar en casos de la identificación.
El campo de la odontología forense, repito, inicia desde lo que es el conocimiento aplicable desde que se gesta la vida, es decir, desde el momento de la fecundación hasta las formaciones que van adquiriendo en el desarrollo embrionario, pero también fetal. ¿Y por qué es muy importante mencionar esta etapa? Porque aquí es precisamente dentro de la tercera y sexta semana de vida intrauterina que es cuando se inicia el proceso de las características y de los procesos que van a dar pie o van a dar lugar en un futuro a lo que es el área del macizo facial, tanto maxilar, superior, inferior y órganos dentarios. Y obviamente una boca primitiva que adquiere el nombre de estomodeo en un embrión, no se le llama como tal boca, pero lo que formará en un futuro el área bucal. Entonces, en esta etapa embrionaria se le conoce como estomodeo. ¿Por qué es tan importante mencionar esta etapa? Porque precisamente bajo factores externos adquiridos ambientales, térmicos, químicos, pueden adquirirse durante este tipo de etapa de periodo embrionario algún tipo de agente teratogénico, es decir, que provoque una teratogenicidad, una malformación congénita, que esto va a conllevar como resultado características o malformaciones que pueden ser observables dentro de las características del tejido óseo, también dentario, pero también dentro del tejido blando. Que esto tiene vital importancia, principalmente como características patognomónicas en un proceso de identificación. Y obviamente, tanto identificación, pero no solamente en lo que son los cadáveres, sino también identificación en personas vivas. El área o campo de la odontología forense tiene vital importancia también en marcas de huellas de mordedura, no solamente dentro de la víctima o encontradas en la víctima, sino también las que causó la víctima su agresor. En procesos, por ejemplo, de adopción, en casos, por ejemplo, de menores infractores, cuando las apariencias o características macroscópicas físicas dan una apariencia de una persona de una menor edad, se realiza la participación o se coadyuva la participación del área de odontología forense para observar sus características óseas de maduración, de crecimiento, de desarrollo y etapa eruptiva de los órganos dentarios para lograr estimaciones de la edad. Podemos mencionar que dentro del campo de la odontología forense involucra desde el conocimiento, desde la etapa de vida intrauterina, todo el proceso adquirido y modificaciones en lo que es la vida, es decir, de manera antemortem, pero también características de manera postmortem, que obviamente en una identificación van a cobrar vital importancia. ¿Qué tipo de conceptos son importantes principalmente para desarrollar lo que es una identificación? Que nosotros podamos diferenciar tres palabras importantes: reconocimiento, identidad e identificación. El reconocimiento es aquel que bajo ciertas características macroscópicas, sin aplicar el método científico, es decir, solamente empírico, se puede determinar a correlacionar una identidad de X o Y persona. El reconocimiento no, repito, no implica el método, no aplica el método científico. La identidad es el conjunto de características propias de cada ser, de cada individuo, que lo hacen único en un contexto de población, en una entidad, en una ciudad, en un país, en un universo. Es decir, aquellas características identificatorias únicas que posee cada uno de los individuos. En cambio, la identificación es la aplicación de las diferentes disciplinas utilizando y aplicando el método científico para lograr con ella una identificación. El reconocimiento, repito, no aplica como tal el método científico, es totalmente subjetivo, y si nosotros damos una definición, es la acción de distinguir a una cosa, a una persona o a una institución entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos. ¿Qué es lo que sucede? Que bajo ciertos tipos de identificación, principalmente cuando las personas o familiares tratan de hacer una identificación por medio del impacto, se puede relacionar bajo ciertos tipos de características que posee en la mayoría de la población y que estos puedan conllevar
a que se crea que es realmente su familiar. Depende obviamente de las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo, en las que fue encontrado el cadáver, para nosotros poder determinar que se trata de un reconocimiento. Repito, existen rasgos y características que son muy generales y que cierto tipo de población incluso las posee. Y esto puede llegar a una confusión entre el mismo familiar. Repito, reconocimiento es totalmente técnico sin aplicar el método científico. Hablamos de identidad como características únicas entre cada persona, lo cual nos hacen únicos. Por ejemplo, las características de los órganos dentarios, las cuales poseen diferentes tipos de disposiciones, diferentes características en cuestión del desgaste, pigmentaciones, giroversiones, dislaceraciones, morfología radicular, patologías, etcétera, 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 la cual nos hacen únicos y diferentes a las personas dentro de una población o dentro de un universo. Dentro de la identificación, el odontólogo forense se enfrenta a diferentes tipos de retos. Uno de ellos es el estado de conservación, pero también la técnica que fue utilizada por el criminal para desaparecer toda la evidencia. Es decir, me refiero a estado de conservación porque no va a ser o no se va a llevar a cabo el mismo protocolo para lograr una identificación tanto en un cadáver fresco dentro de las primeras horas de muerte, como en un cadáver fragmentado, en un cadáver carbonizado o en un cadáver en osamenta o en un avanzado estado de descomposición. Se siguen diferentes tipos de protocolos porque se van a poseer diferentes tipos de características que se van a tener que evaluar, es decir, diferentes tipos de indicios. Pero también es importante que dentro de cada uno de ellos y bajo ciertos tipos de características, independientes a los fenómenos cadavéricos por los que se esté cursando, también existe otra clasificación respecto a si el cuerpo se encuentra fresco, pero se encuentra fragmentado, se encuentra íntegro, se encuentra presentando diferentes traumatismos o multitraumatismos del macizo facial. Entonces, sobre ello existen diferentes tipos de clasificaciones y sobre ello vamos a trabajar. Posterior a ello, otro tipo de reto es la técnica que utilizó el criminal para desaparecer toda la evidencia, es decir, fue sepultado, fue fragmentado, se le aplicó contacto bajo ciertos tipos de ácidos, bajo ciertos tipos de bases fuertes, ácidos fuertes, se aplicó diferentes tipos de grados de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, los órganos dentarios poseen cualidades que lo hacen único y importantes indicios de gran valor al momento de ser tomados en cuenta en una identificación. Dentro de sus características presenta dureza, resistencia y grados de individualidad. Dureza porque es el tejido, principalmente el órgano dentario tiene y posee diferentes tipos de capas, diferentes tipos de características en cuestión a lo que es el tejido, de manera tisular. La capa más externa que lo conforma lo que es el esmalte y cubre directamente la región más superior de la corona de cada uno de los órganos dentarios, es el tejido más duro, con material en un 98% inorgánico y un 2% de agua en cada uno de los órganos dentarios, pero posee algo muy valioso, que son los cristales de hidroxiapatita, que si hacemos la comparación en cuestión del grado y el contenido con el tejido óseo, el órgano dentario, principalmente este tipo de tejido que es el esmalte, posee un gran número de cristales de hidroxiapatita, lo que le da ese valor de dureza. Es el tejido más duro del cuerpo humano. Resistencia, porque resiste a cada uno de los factores biológicos y químicos que va sufriendo a lo largo del tiempo, tanto en la vida como posterior a la muerte. Es decir, resiste todos los procesos y cambios, por ejemplo, la exposición de ácidos, el pH de la boca, pero una vez que inicia lo que son la muerte, esos cambios químicos y biológicos que sufre el cuerpo, y me refiero a los avanzados estados de descomposición, resiste aún el cuerpo y los tejidos de los órganos dentarios para que sean potencialmente indicios que sean tomados en cuenta en un proceso de investigación. Y características de individualidad,
porque poseen diferentes tipos de características morfológicas, diferentes tipos de caras, diferentes tipos de raíces, de acuerdo a cada uno de los órganos dentarios. Es decir, cada uno de los órganos dentarios, si es del sector anterior, si es del sector posterior, si es, por ejemplo, un órgano dentario incisivo, pero este es superior, tiene diferentes tipos de características, así es, o estamos hablando de un incisivo inferior, en cuestión de la altura, en cuestión de la morfología, en cuestión de sus características morfológicas en cada una de las paredes, ya sea distal, mesial, vestibular, lingual, palatina. El esmalte dental, repito, es el tejido más duro y se encuentra altamente mineralizado, conteniendo en su estructura material, el 98% lo conforma material totalmente inorgánico, repito, y una porción ligera, 2% respecto a la cantidad de agua. El esmalte en este tipo de tejido, en esta fotografía, estoy señalando directamente la estructura de la capa más superficial que rodea la corona a la superficie de un órgano dental. Este tipo de región blanquecina es dentina. Y este interior, que ustedes pueden observar como una cavidad, recibe el nombre de cavidad pulpal, que a su vez alberga el contenido vasculonervioso dentario, o también denominado pulpa dental, que también posee características cuantificables al momento de hacer evaluaciones identificatorias. Bien, dentro de su interior, esta es una fotografía para señalizar directamente a qué me refiero cuando hablo de pulpa dental. Si hablamos tan solo de pulpa dental, cada individuo en su estructura presenta diferentes tipos de disposiciones en cuestión de la dirección y la cantidad de la materia pulpar y el número de conductos. La literatura nos señala que la cavidad pulpar adquiere la misma morfología del órgano dentario que pertenece, pero dentro de este tipo de información pueden existir variantes o variables de la normalidad. Es decir, tan solo, por ejemplo, para ejemplificar, el incisivo central superior e inferior posee una sola raíz. La literatura señala que estos adquieren directamente la morfología de los conductos de acuerdo al órgano dentario al que pertenecen. Significa que si nosotros tan solo nos basamos en la literatura, podríamos mencionar que presenta un solo conducto radicular, pero realmente existen variantes de la normalidad en cuestión de la disposición de los conductos. Una cosa es la literatura y otra cosa es la realidad. Existen variables en cuestión de la morfología y disposición de los mismos. Y también estos nos brindan características importantes en una identificación. Estos son algunos ejemplos de lo que acabo de mencionar. Este es un incisivo central superior del lado derecho al que pertenece y presenta una sola raíz, un solo conducto. Este molar superior presenta 3 raíces. La literatura señala que posee el número de conductos de acuerdo a las características del órgano radicular al que pertenece, de las características radiculares al órgano dentario que pertenece. Aquí nosotros podemos observar variabilidades en la disposición de los conductos. Podemos observar conductos principales, conductos recurrentes, pero también conductos laterales. Entonces, la anatomía general, repito, nos da esa señalización, pero el odontólogo forense, bajo los conocimientos endodónticos, conoce este tipo de información y las variables que puede presentar cada uno de los órganos dentarios. Respecto a las características que son evaluadas o son tomadas en cuenta para observar y cuantificarlas en una identificación, el odontólogo forense toma en cuenta diferentes tipos de características. Una de ellas es el estado de los dientes, es decir, se encuentran íntegros, se encuentran fracturados, se encuentran con desgastes, abrasiones, presentan pigmentaciones, etcétera, etcétera. El tipo de dentición, es decir, ¿vamos a trabajar sobre órganos dentarios temporales o vamos a trabajar en órganos dentarios permanentes?
La posición del órgano dentario dentro de los maxilares y dentro del alveolo posee una posición vertical, correcta, estética, o presenta una dislaceración, una posición asialingual, una posición un poquito más palatinizada, es decir, ¿cómo es respecto a la posición que presenta dentro del arco maxilar? Asimismo, la morfología coronaria, la forma que presenta la corona. Y ustedes tal vez se puedan imaginar, bueno, los molares presentan esta cantidad de cúspides, dependiendo si es superior, si es inferior, el canino unicuspidio, los centrales dentro de lo que es el ámbito anterior, tanto centrales, laterales, me refiero a los incisivos, carentes de cúspides, pero realmente a la morfología coronaria yo me refiero a las características morfológicas que presenta la corona y que éstas pueden o no estar asociadas a características congénitas o de malformación o variables de la normalidad. La morfología radicular, es decir, así como pueden existir órganos dentarios supernumerarios, pueden existir asimismo diferentes tipos de características en la forma radicular. Pueden existir una raíz accesoria o asimismo la raíz puede estar dislacerada, es decir, tomando una inclinación más hacia distal, más hacia mesial. O si presenta algún tipo de patología esa raíz, es decir, presenta un quiste, se encuentra bajo un proceso inflamatorio, presenta un absceso, es radicular y abarca la región periodontal, es decir, características en cuestión de la patología radicular, morfología de la cámara pulpar, esto es la cámara pulpar, hablamos que pueden existir incluso variantes de la normalidad, tanto características que presente la región pulpar, pero también el canal radicular, patologías de la cámara pulpar, pero también del conducto radicular, el tipo de restauraciones que presenta cada uno de los órganos dentarios, es decir, presenta algún tipo de amalgama, algún tipo de resina, una incrustación, esta incrustación es metálica, esta incrustación es de cerómero, esta incrustación es metal porcelana, esta incrustación es de circonía, o sea, no solamente es evaluar que presenta un tipo de incrustación, sino también el material de fabricación y también la extensión sobre el órgano dentario que abarca este tipo de incrustación. Es decir, es una incrustación inlay, es una incrustación onlay, etcétera, etcétera. Asimismo, el estado del periodonto. ¿Qué es el periodonto? El periodonto es una palabra que engloba 4 tejidos, que es la encía, cemento, ligamento periodontal y el hueso. Cuando hablamos de estos 4 tejidos, hacemos el resumen en una sola palabra y es el periodonto o periodontal. Entonces vamos a evaluar si existe algún tipo de reabsorción ósea, esto generado por una mala higiene, por presentar a lo largo de su vida diferentes tipos de patologías, las cuales no fueron atendidas, y esto provoca una ventana radicular. Entonces, hacemos valoraciones de este tipo de características de manera clínica, pero también radiográfica. Presenta algún tipo de exostosis, por ejemplo, el paladar, la mandíbula. Presenta algún tipo de patrón trabecular, lo que es el maxilar, la región del alveolo. ¿Cómo es la morfología maxilar y mandibular? Y si esta presenta algún tipo de variante de la normalidad y que esta se encuentra a su vez relacionado a un trastorno congénito, lo vamos a ir hablando más adelante con fotografías de casos. Y si presenta algún tipo de morfología o patología, lo que es la condición del ATM, o denominado ATM, pero sus siglas significan articulación temporomandibular. También traigo un caso que voy a exponerles y cada una de las características que son tomadas. Todos estos tipos de características que ustedes pueden observar son diferentes en cada persona. Es decir, cada característica de los órganos dentarios presenta gran calidad en cuestión de la individualidad. Nadie tiene órganos dentarios idénticos. Todos pueden tener sus órganos dentarios, por ejemplo, una dentición permanente completa, pero cada uno
vamos a presentar diferentes tipos de características en cuestión de desgaste, en cuestión de pigmentación, en cuestión de fracturas, en cuestión de dislaceración, en cuestión de morfología radicular, en cuestión de reabsorción ósea o enfermedad periodontal. Es decir, cada uno presenta diferentes tipos de características, los cuales nos hacen únicos a cada uno dentro de un universo, dentro de una población, lo que nos hacen indicios vitales, de vital importancia al momento de lograr una identificación. Muy bien, voy a presentar algunos tipos de casos. Cabe destacar, y esto es muy importante que lo mencione, el odontólogo forense no solamente observa las características dentales. El odontólogo forense observa características también del tejido blando. El tejido blando nos da muchísima información, principalmente y dependiendo de las características o el grado de conservación que esté cursando el cuerpo. Es decir, en un cadáver fresco, dentro de las primeras horas de muerte, nos va a dar muchísima información observar características, pigmentaciones, morfologías, si hablamos de características que se tengan que evaluar en un caso de momificación, en un caso de avanzado estado de descomposición, donde se van perdiendo características en cuestión de las pigmentaciones, pero también características morfológicas. Entonces, no solamente es observar características de los órganos dentarios, si bien son los principales indicios porque prevalecen y resisten a los cambios químicos y biológicos que va sufriendo el cadáver. Esta cualidad no la presenta el tejido blando. Sin embargo, dependiendo del estado de conservación, también observamos características de información que nos proporciona el mismo tejido. En un cadáver fresco, existen dos posibilidades. Es decir, que el cadáver se encuentre íntegro y que se puedan observar sus rasgos y sus características morfológicas. Por ejemplo, que no haya sufrido, que se encuentre intacto el rostro o las marcas o las papilas digitales para ser evaluadas. En cambio, la participación del odontólogo forense, que es en general donde se enmarca lo que es el expediente dentro de lo que es el protocolo homologado en cada una de las fiscalías, su vital participación en un caso de identificación post-mortem para dar una identidad es en casos en que se hayan perdido características macroscópicas visuales, es decir, cadáveres, por ejemplo, que han sufrido multitraumatismos, cadáveres carbonizados, cadáveres que hayan sido expuestos a sustancias químicas como ácidos o, por ejemplo, en reducción esqueletal o en osamenta o en un avanzado estado de descomposición, donde no se puede apreciar directamente sus características macroscópicas. Aquí, cadáver fresco, pero totalmente multitraumatizado. Y repito, en casos complejos de necroidentificación. ¿Cuáles son esos casos complejos de necroidentificación? Repito, cadáver carbonizado, cadáver fragmentado, en avanzado estado de descomposición, pero también en osamenta. Cuando el cadáver se encuentra en un estado fresco, repito, nos va a brindar muchísima información. No solamente por las características de los órganos dentarios, quienes nos dan muchísima información, si nosotros hacemos la comparación con el tejido blando, pero no podemos abandonar toda la información que nos brinda el mismo tejido, principalmente en una marca por huellas de mordedura. Aquí nosotros tenemos que evaluar individualidad. A nosotros observar marcas por huellas de mordedura, tenemos que determinar, por ejemplo, en un cadáver si esta fue realizada de manera antemortem, de acuerdo a las características y la reacción que tuvo el tejido epitelial. Si existe presencia de hematomas, si existen coágulos presentes, el cambio de coloración, es decir, ese tipo de reacciones son reacciones sanguíneas. Cuando existe una alteración, un corte, una fragmentación del tejido, la primera función es que las células plasmáticas traten de migrar para recuperar o hacer un proceso de cicatrización. Con ello van a conllevar cambios en las características del tejido, como es la presencia de edema, es decir, la inflamación que puede observarse. O esto en una persona viva. O si fueron realizadas las marcas encontradas en el cadáver que vamos a realizar la investigación,
fueron marcas realizadas de manera post-mortem. Ahora bien, en una marca por huella de mordedura, nosotros evaluamos características individualizantes. Por ejemplo, determinamos si de acuerdo a la marca, lo realizó un humano o fue realizada por un animal. Por lo mismo que la morfología estructural y las características de la dentición en un animal son diferentes a las del hombre. También observamos el patrón redondeado o ovalado que presenta la morfología del arco maxilar o mandibular. Si existen presencias de succión o sugilación, la presencia de abrasión, que esto se da mucho principalmente cuando existen huellas de arrastre o estuvo en movimiento, tanto, por ejemplo, la víctima, y las características para determinar o evaluar si fueron realizadas de manera antemortem o postmortem. Existen características individualizantes, principalmente del agresor. Se van a observar las marcas directamente de la morfología de las caras oclusales y incesales de los órganos dentarios. Se toman en cuenta y se evalúan la forma, el volumen, la posición, si existen diastemas. Los diastemas son estos espacios que se encuentran entre cada uno de los órganos dentarios. Si la hinchura de los arcos, es decir, esto es un arco, en este caso maxilar, en este caso también maxilar, la morfología que va siguiendo directamente el patrón de ubicación de los órganos dentarios, pero también la presencia tanto de prótesis o ausencia de los órganos dentarios. Entonces, la misma marca nos va brindando morfología y característica del agresor o quien realizó la marca sobre la superficie epitelial. Repito, en un cadáver fresco hay que observar también las características del tejido. Para poder determinar y llegar a conclusiones, es muy importante determinar si esta característica es normal o es una característica anormal. Voy a presentar algunos tipos de casos. Bien, antes de hacer el examen, cabe destacar de la cavidad bucal, el odontólogo forense realiza una inspección general del cuerpo. Se observa si el cuerpo está cursando con un avanzado estado de descomposición, si se encuentra íntegro, es decir, vamos de lo general a lo particular. Posteriormente se fijan fotográficamente tanto de frente como de perfil siguiendo la norma oficial dentro de la fotografía de odontología. La primera característica es las características extrabucales antes de entrar de lleno a lo que es la cavidad bucofaringea propiamente dicha. Observamos características morfológicas externas, es decir, extrabucal antes de entrar de lleno a la inspección y la evaluación de las características macroscópicas morfológicas de los órganos dentarios. Bien, aquí algunos casos. Vamos a observar y evaluar las características de los labios, es decir, son labios gruesos, son labios delgados, existe fragmentación, existe algún tipo de patología, existe alguna laceración, aún son observables los labios. ¿Por qué? Porque en algunos tipos de situaciones, principalmente en casos de carbonización, la primera barrera de protección son los labios. Entonces, muchas de las características, al momento de lograr una identificación o una investigación, el cadáver se encuentra carente en algunos tipos de situaciones y dependiendo del caso, carente de los labios. Si los posee, por ejemplo, en un caso de un cadáver fresco, observamos sus características macroscópicas, si es una boca grande, una boca pequeña, la porción de las comisuras, si presenta algún tipo de pigmentación, como tipos de nevos pigmentados, qué ubicación tiene sobre los labios, se encuentra en la línea media, se encuentra en todo el barbellón del labial inferior, se encuentra en el área de mucosa, se encuentra en el área de submucosa y se fijan fotográficamente. Si se encuentra un lunar, repito, se encuentra una pigmentación melánica, todos y cada uno nos muestran rasgos de individualidad. Entonces, no los vamos a desechar. Son valores importantes que son cuantificables en una identificación. Si presenta algún tipo de laceración, como quelitis exfoliativa, si presenta de igual manera una quelitis angular presente en lo que es el ángulo labial, o si presenta algún tipo de ruptura de una glándula salival menor o mayor, en este caso es un mucocele. El mucocele que se encuentra en lo que es la región de la submucosa labial inferior, no solamente nos brinda información de que hubo un antecedente de ruptura. Este tipo de lesiones nos da información en el sentido de que se forman producto etiológicamente hablando de un traumatismo. Tuvo que haber un traumatismo para que conllevara la ruptura de una glándula salival menor y que ésta tome una salida totalmente diferente fuera del conducto que provoque a su vez
características de una burbuja llena de mucina, es decir, llena de saliva, o el grado de características de la mucosa de revestimiento. Por ejemplo, este es un caso de gingivoestomatitis herpética. No solamente nos brinda información de que es un acúmulo de úlceras, sino que para que se desarrollen este tipo de características, el cadáver o la persona tuvo que haber cursado por una disminución de defensas importante para tener manifestaciones de este tipo, o herpes labial o la presencia, por ejemplo, de virus de papiloma humano. Características patológicas importantes y oncológicas como fotografías de manera post-mortem de cáncer labial y una fotografía de manera ante-mortem de diferentes personas con características de un cáncer del labio. Otro tipo de pigmentación importante es el llamado tatuaje de amalgama. El tatuaje de amalgama es de suma importancia principalmente cuando vamos a hacer confrontar información. Por ejemplo, datos antemortem con datos postmortem. Cabe señalar que en una confronta, en la mayoría de los casos, si no es que el 99.8 de los odontogramas, son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué información nos brinda? Que si bien hay ausencia del órgano dentario que poseía una amalgama, una rehabilitación de amalgama, aquí dejo un indicio, un tatuaje, en este caso de una pigmentación que lo origina, en este caso, la amalgama. Entonces, al momento de hacer cotejos con confrontas de información ante-mortem, tal vez ahí aparece en el llenado del odontograma un órgano dentario que poseía una amalgama. Y pasaron años, se realizaron diferentes tipos de odontogramas, pasaron 20 años, 30 años, y en ese tipo de odontograma post-mortem, el cadáver presentaba pues zonas totalmente ya edenturas. Pero aquí deja un indicio. Por eso es tan importante nosotros poder evaluar. Estos son ejemplos de gránulos de Fordyce, que no son más que glándulas sebáceas, el líquen plano, características orales que no lo presenta todo el tipo de la población. Este tipo de pigmentaciones, cuando observamos en un tejido blando y dentro de las características de un cadáver fresco, es muy importante señalar que lo primero que vamos a determinar es realizar diferentes tipos de muestreo, diferentes tipos de biopsia para analizarlos posteriormente de manera química. Por ejemplo, hay que descartar si se encuentra de algún tipo de pigmento o si este tipo de pigmento adquirido o si fue como resultado de algún tipo de trastorno patológico. Este tipo de pigmentación, si el cadáver aún se encuentra fresco, está asociado directamente a una hiperpigmentación melánica difusa o lo que es característico de la enfermedad de Addison. Si la persona llega con vida, por ejemplo, a un tratamiento dental, una clínica dental presentando este tipo de características, el odontólogo realiza diagnóstico diferencial, es decir, asocia diferentes tipos de trastornos patológicos que tienen totalmente similitudes. Se hacen diferentes tipos de pruebas para llegar y determinar la exclusión o inclusión de los mismos, para determinar diferentes tipos de conclusiones. Bueno, este tipo de pigmentación es característico, repito, de una enfermedad de Addison, donde en una clínica nosotros mandamos a hacer diferentes tipos de estudios, principalmente hormonales, porque bajo este tipo de manifestación se encuentra totalmente relacionado con lo que es un déficit en lo que es la hormona del cortisol. Este tipo de resultados o este tipo de pruebas son importantes para descartar algún tipo de pigmento y patología dentro del diagnóstico o dar tratamiento y seguimiento multidisciplinario. Entonces, no solamente es que observemos la patología y la fijemos, es que la patología nos brinda información de las características del paciente, de enfermedades del paciente. Otro tipo de característica es la fisura labial, como trastorno de nacimiento, un trastorno congénito. Esta puede ser unilateral o puede ser bilateral. ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta la fisura labial? Porque deja una cicatriz. Entonces, esto sobre las características extrabucales. Una cicatriz que se pueden llevar diferentes tipos de tratamientos estéticos, pero generalmente es muy presente un antecedente de una fisura, una rehabilitación de niños que se llevaron a cabo una intervención quirúrgica a temprana edad para corregir este defecto estético. Deformidades de tejidos blandos, como estos tipos son malformaciones vasculares, hemangiomas periféricos, o observar directamente el grado y localización topográfica del mismo.
Estos son ejemplos de malformaciones arteriovenosas que se encuentran, pueden ser visibles, extrabucales, en este caso en la región de la mejilla, pero también observables de manera intrabucal, hacia la inspección intrabucal. El síndrome de Pew-Jeger, nosotros podemos observar este tipo de pigmentaciones. Este tipo de pigmentaciones de colores marrones que se encuentran en la superficie de los labios. Cuando nosotros observamos personas con vida que sufren este tipo de características, llevamos a cabo interconsulta y lo registramos en el expediente clínico. ¿Por qué es tan importante llevar un seguimiento constante? Porque esta persona no solamente va a tener el expediente odontológico, sino también del gastroenterólogo, porque tienden a desarrollar, no en todos los casos, pólipos intestinales que se encuentran directamente relacionados con la presencia de cáncer de colon. Otro tipo de característica, ya de manera intrabucal, son las características que posee la lengua y las variables de la normalidad. Hablar tan solo de la lengua y las características morfológicas nos llevaría días, semanas, porque es sumamente interesante. Cada persona puede poseer dentro de lo que son los rasgos o características de lo que se conoce, entre comillas, como normal, la porción lingual, el grosor de la lengua, la extensión de la lengua, los bordes y características de los bordes laterales de la lengua. Pero también existen variables de la normalidad. ¿A qué me refiero con una variable de la normalidad? Que no es una enfermedad, que no es una patología, sin embargo presenta una característica importante que puede ser tomada en cuenta al momento de hacer una identificación. Por ejemplo, en este caso de glositis migratoria o también denominada lengua geográfica. ¿Qué sucede? Que en un expediente clínico, por ejemplo, antemortem, la persona o el papá del niño llega muy asustado porque observó este tipo de rasgos característicos en la lengua. Entonces, obviamente, pues se asustan bajo este tipo de características. Bueno, la glositis migratoria no es patológica, no existe un plan de tratamiento como tal, es una condición que lo va a llevar todo lo largo de su vida y que no lo presenta toda la población. Si bien no es algo, una característica poco frecuente, y eso sí quiero subrayarlo, en algún momento de nuestra vida vamos a tener la presencia en un consultorio de 5 o 4 casos, estoy hablando aquí en México, pero la mayoría de la población no lo presenta. Entonces, este tipo de característica, repito, cuando se realiza identificación en cadáver fresco, cobra vital importancia. Lenguas fisuradas y diferentes tipos de morfologías. Bueno, aquí el tratamiento se encuentra directamente relacionado, no en solución con medicamentos, no es farmacoterapia, principalmente es porque la lengua fisurada puede conllevar acumulación de placa dentobacteriana de restos de alimentos y ocasionar una litosis en una persona con vida. Entonces aquí se dan tratamientos principalmente de higiene bucal, pero registrar en el expediente clínico la morfología y fijarlo fotográficamente es de suma importancia principalmente para evaluaciones dentro del campo de la odontología forense. Aquí otra fotografía de lo que es la glositis migratoria o lengua geográfica, lengua en fresa. La lengua en fresa se encuentra directamente relacionada con una enfermedad principalmente de los bronquios. En muchas de las ocasiones se tienen manifestaciones bucales antes que el resto del cuerpo. Entonces se mandan a hacer estudios y se trabaja de manera multidisciplinaria. Pero todas esas características se registran en el expediente clínico. También, por ejemplo, lenguas que pueden ser observables, por ejemplo, negras, principalmente por presentar características de lo que se denomina una lengua vellosa y que a su vez hayan consumido algún tipo de producto que contenga bismuto, por ejemplo, el pectobismol y ese tipo de medicamentos. Laceraciones, es decir, cuando estamos realizando alguna identificación, observamos si presenta multitraumatismos, laceraciones o algún tipo de tratamiento o rehabilitación quirúrgica, si esta fue realizada de manera antemortem o fue realizada de manera postmortem, es decir, si es reciente o si es antigua. La ránula es anteriormente mostró una fotografía de una glándula, ruptura de una glándula salival menor. Bueno, esta es una ruptura de una glándula salival mayor que como consecuencia de un traumatismo provoca una salida de grandes cantidades de saliva que se encapsula directamente en este tipo de recubrimiento. La glándula salival mayor que se encuentra por debajo de la lengua. Eso es muy importante porque tiene una evolución rápida en una persona con vida, que si no es atendida
puede tener un crecimiento tan rápido que pueda generar una obstrucción en la vía aérea alta y provocar un tipo de asfixia, que fue el caso en este tipo de fotografía. Rasgos y pigmentaciones en cadáveres frescos. Observamos este tipo de característica totalmente melánica en la zona de lo que es la encía, entre la encía adherida y la encía insertada en el área cervical de los órganos dentarios, cuando se asocia directamente este tipo de evaluaciones, este tipo de pigmentaciones, este tipo de consistencia a una insuficiencia suprarrenal crónica no tratada, no rehabilitada, o pigmentaciones principalmente raciales, o lo que se conoce como melanosis fisiológica. En muchas de las situaciones, y de acuerdo a la técnica que haya utilizado el criminal, en algunas situaciones el cadáver se encuentra dentro de las primeras horas de muerte, llámese 5 horas, 10 horas, y se encuentra totalmente desprovisto, por ejemplo, de región o cierto tipo de piel en la región de lo que es el macizo facial, para que no se identifique de acuerdo a ciertos tipos de características macroscópicas visuales. ¿Qué pasa? Que al momento de observar pigmentaciones con este tipo de características, podemos relacionarlos con la pigmentación de la persona. Este tipo de pigmentaciones no son características patológicas. Obviamente se hace diagnóstico diferencial para observar si son benignas o malignas, pero se encuentra directamente relacionado con la cantidad de melanina que presenta en lo general en su cuerpo. Entonces, eso sí podemos encontrarlos en personas que son de una tez morena, por ejemplo. O de igual manera algún tipo de indicio. Aquí podemos observar, les marqué con azul, por ejemplo, presenta única y exclusivamente hasta lo que es la región del primero y segundo molar temporal, es decir, un diente de leche, sin erupción del primer molar permanente. Eso significa que en este tipo de fotografía, la persona al que pertenece, en este caso un niño, no presenta 6 años, porque la erupción del primer molar superior permanente erupciona en una edad de entre 5, 8 meses, de 5.8 meses a 6 años. Entonces, esta persona estamos hablando que es un niño menor de 6 años. ¿Qué observamos? Bueno, la característica felación por abuso sexual oral, y aunado a ello un trastorno patológico que es muy característico en forma de racimo en la región de las caras palatinas de los órganos dentarios. En este caso es virus de papiloma humano. Aquí otra fotografía de un adulto con pues práctica de sexo oral, en este caso una marca de felación. Dentro de la investigación, repito, tomamos en cuenta la forma, tamaño, posición, la forma de inclinación, la relación que tiene con los tejidos adyacentes o sus dientes vecinos, la presencia de si presenta dientes impactados, si presenta dientes con patologías radiculares, etc. Para determinar, en muchas de las situaciones encontramos, por ejemplo, en una fosa algún tipo de indicio y observamos de manera aislada órganos dentarios. De acuerdo al conocimiento morfológico, sus características morfológicas, lo que es la longitud u odontometría, las características en cuestión de la longitud de los órganos dentarios en valores estándar, determinar de acuerdo a la morfología si el órgano dentario pertenece o es de origen animal o es de origen humano. También determinar de acuerdo a las características morfológicas si es un diente temporal o es un diente permanente. Si presenta, por ejemplo, variables en el tamaño. En este tipo de situaciones presenta un rasgo característico, en este caso de este individuo, porque presenta órganos de menor tamaño. Esto se le llama microdoncia de los dos incisivos laterales superiores, o grados de macrodoncia, donde uno de los órganos dentarios posee un órgano dentario de mayor tamaño. En este caso, un incisivo central superior izquierdo, tomando en cuenta la anchura mesiodistal. Aquí hay que determinar si es una macrodoncia verdadera, porque también hay que determinar las características en cuestión de la anchura o las características de crecimiento del maxilar superior o de la mandíbula, o alteraciones o variabilidad en la cantidad, ya sea dientes con réplica, ya sea tomando la forma de otro diente, pero de forma de réplica como diente supernumerario, o odontomas, órganos dentarios que no presentan ningún tipo de forma al órgano dentario, ya sea del sector anterior
o del sector posterior. O la contraparte, que exista ausencia, pero congénita, es decir, que desde el nacimiento ya tiene programado la cantidad de órganos dentarios que va a presentar el individuo, y en este tipo de situaciones no se formaron los incisivos laterales. No hubo extracción alguna, no se formaron este tipo de órganos dentarios. O retenciones visibles o impactaciones visibles en radiografías, en este caso periapicales, de dientes caninos. Aquí es la misma órgano dentario, pero en diferente tipo de foco radiológico, es decir, en una posición distorradial, ortorradial y mesorradial, para observar las características en cuestión de la morfología, disposición, distribución y localización respecto a los órganos o tejidos adyacentes, órganos dentarios vecinos o tejidos adyacentes. Aquí mismo igual, bajo diferentes tipos de angulaciones el órgano dentario. ¿Qué vamos a tomar en cuenta y qué observamos si presenta algún tipo de dislaceración, concrescencia, perla del esmalte, lo que es el densing dens, la geminación, el taurodontismo, variables morfológicas que puede llegar a presentar el órgano dentario? Talón, principalmente, en este caso un talón cuspidio, presente en lo que es el incisivo central superior. Es muy común encontrar, bueno, no muy común, pero es poco frecuente, es una característica importante, pero repito, puede llegar a presentarlo a algún tipo de población, o sea, no lo presenta toda la población, pero tampoco es algo totalmente fortuito. Y este tipo de características, importante al momento del órgano de identificación. Aquí lo diferente es que en muchas de las ocasiones el paciente, por estética, aunque ustedes pueden observar que no se ve, clínicamente no quiere tener obviamente el talón cuspidio, entonces pide que se desgaste, principalmente porque ya está causando algún tipo de alteración, algún tipo de incomodidad al momento de hablar, o incluso al preparar el bolo alimenticio, o dientes en forma de mora. Esto directamente se encuentra relacionado con lo que es la sífilis adquirida de manera congénita, es decir, que la madre en el proceso de gestación adquiere el virus, hace contacto con lo que es la sífilis y provoca alteraciones de origen congénito directamente relacionados con la morfología de los órganos dentarios. Entonces, no solamente es hablar de la forma del órgano dentario como una característica individualizante que no toda la población posee, sino la historia y la etiología por la cual el mismo órgano dentario nos está brindando ya la información de qué fue lo que surgió, qué fue lo que aconteció para que se dé este tipo de característica morfológica. Asimismo, hacemos la valoración del tejido periodontal, ya hablamos que uno de los forma parte del tejido periodontal del hueso, en sí el ligamento y lo que es el cemento, enfermedad periodontal, pérdidas por enfermedad periodontal, abrasiones importantes, donde ya existe lo que es la exposición radicular. Cuando observamos este tipo de características, este tipo de erosiones dentales, pero solamente observables en cierto tipo de pared, por ejemplo, en las caras palatinas o en las caras linguales de los órganos dentarios, esto es una característica de una erosión dental por bulimia, por las prácticas de bulimia, que los ácidos que tratan de salir y a su paso hacia la cavidad bucal, y al momento de ser constante y periódica esta práctica, provocó una fuerte desintegración en cuestión de las características del tejido, en este caso del esmalte y de la dentina. O invaginación, que esto se puede observar dentro de sus características radiográficas, aquí una pérdida de hueso, podemos observar una enfermedad de origen apical en la raíz, pero una invaginación es un diente, una anomalía del desarrollo que afecta principalmente este tipo de característica, una dentición permanente, y se caracteriza por la inversión o pliegue hacia el interior del esmalte y la dentina hacia la cámara pulpar. Es decir, en lugar de tener un crecimiento hacia el exterior, tiene un crecimiento hacia el interior, y no toda la población lo posee. Entonces son características individualizantes. Evaluamos también el grado de fractura, si es una fractura vertical, si es una fractura horizontal, el tipo de restauraciones, el tipo de prótesis, la extensión de la prótesis, el material de la prótesis, el número de caries, pero no solamente
registrar que se encuentra cariado en la cara vestibular, en la cara distal, sino observar detalles sobre la localización y extensión del órgano dentario, diferentes tipos de rehabilitaciones, los diferentes tipos de posiciones respecto a los órganos dentarios, en este caso es un tercer molar, rehabilitaciones con incrustaciones de cerómero, amalgamas, con composite, pigmentaciones, observamos también las pigmentaciones que se encuentran directamente relacionadas al consumo de ciertos tipos de sustancias, en este caso por tabaco, tetraciclinas. Las tetraciclinas son muy indicadas o eran muy indicadas ya en los últimos años, 10 años, por el grado tipo de pigmentación que provocan en los órganos dentarios de manera permanente. Se ha ido alternando diferentes tipos de opciones de tratamiento. Esto muy indicado en enfermedades pulmonares relacionadas ya sea a los bronquios, asma, por ejemplo, en antibióticos indicados en los niños y que generan unas pigmentaciones importantes que van a ser producto al momento de la erupción permanente observables en sus órganos dentarios permanentes. Y que es una pigmentación que no es reversible. Entonces, no existe químico para erradicar este tipo de pigmentaciones porque es una pigmentación que abarca desde el interior hacia el exterior. Grados de pigmentación por fluorosis. La fluorosis es un alto contenido de consumo de cantidades de flúor que normaliza directamente la Organización Mundial de la Salud, pero aquí lo importante es que en México existen poblaciones, incluso poblaciones completas que poseen este tipo de características. Al odontólogo forense es muy importante este tipo de información, pero de manera orientativa, o sea, te orienta hacia generar una hipótesis de la población, pero no es totalmente generar o sea, asegurar que realmente pertenece a este tipo de población, pero donde encontramos grandes características en cuestión de la población de fluorosis en la Huasteca Potosina, en la Sierra de Durango, en la Sierra de Jalisco, también, por ejemplo, en el estado de Nayarit, en el Nayar, poblaciones directamente que abusan directamente o no tienen una regulación en cuestión del cloruro, en cuestión de las aguas de consumo. También otro tipo de etiología es los alimentos procesados, principalmente con aguas cloradas y obviamente el uso excesivo de ciertos tipos de pastas dentales. Por ejemplo, las pastas no se aplican en niños menores de 6 años y muchos de los padres por observar, por ejemplo, pastas o dentríficos con figuras de caricaturas, de algún tipo de personaje, relacionan que es para niños, que realmente lo es, pero para niños mayores de 6 años, principalmente porque el niño consume directamente cantidades importantes de fluoruro, ya sea en la leche, en el consumo de los quesos, en el yogur y en otros tipos de alimentos. Entonces, requerir cantidades mayores de fluoruro, que es lo que poseen todas las pastas dentales, pues eso genera también pigmentaciones de este tipo, no solamente por aguas de consumo. Observamos características patológicas directamente en lo que es la región ósea, la morfología o disposición de los maxilares y mandíbula, que aquí podemos observar grados de normalidad, aquí una maxilar totalmente proyectado hacia adelante, lo que nosotros lo conocemos como una clase 2, y aquí lo contrario, una mandíbula totalmente protoide, es decir, proyectada hacia adelante, a diferencia del maxilar superior. Si ustedes observan los contornos, porque es tan importante cuando encontramos, por ejemplo, osamenta, el cráneo en osamenta, principalmente porque este tipo de característica, una clase 1, donde existe una normalidad en cuestión de la región o zona oclusiva del sistema estomatognático, pues genera también una proyección directamente hacia las facciones de manera importante. Ahora, una proyección directamente hacia del maxilar superior hacia adelante, lo que conocemos como una clase 2, también brinda características importantes morfológicas, principalmente cuando hacemos cotejos de fotografías de manera post-mortem. Evaluamos también el grado de fracturas, si son mixtas, si son complejas, fracturas, por ejemplo, del cóndilo de la mandíbula dentro de la cavidad glenoidea. Realizamos cotejos de información sobre lo que son modelos de estudio, modelos en yeso, para observar características ante-mortem y post-mortem. Evaluamos asimismo también características en cuestión de prótesis y rehabilitaciones con implantes, si es que lo posee,
y también las dismorfias como variantes de la normalidad. Por ejemplo, síndrome de Ollier-Mann-Stade, que quiero que ustedes observen aquí el crecimiento y de desarrollo totalmente hipotónico del maxilar superior, pero también de la mandíbula, que trae como consecuencia un apiñamiento importante y características en cuestión de la estructura y proyección del maxilar superior. Deformidades mandibulares, que estos son observables, por ejemplo, en una radiografía, esta es una ortopantomografía y esta es una TAC, una tomografía axial computarizada, donde podemos observar variantes de la normalidad, es decir, el cóndilo de manera normal solamente es único en la población. Aquí estamos observando 3 cóndilos, o sea, es un cóndilo trífido. En este tipo de situaciones se encuentran del lado derecho. O también otro tipo de trastorno congénito, como es la progeria, o el síndrome de Hutchinson y Gilford, o también denominado síndrome de envejecimiento prematuro, donde los niños al momento del nacimiento presentan características normales de acuerdo a su edad, niños de 2 años. Las manifestaciones de este síndrome es posterior al nacimiento, donde presentan diferentes tipos de características en cuestión de un envejecimiento prematuro. Estamos hablando por ejemplo, este niño presenta 14 años y da una apariencia, por ejemplo, de una persona de 70, 80 años. Y esto conlleva características sindrómicas totalmente asociadas al envejecimiento y características de las personas adultas, como grados de en cuestión de las arterias o de las articulaciones, en cuestión de las características macroscópicas externas, las arrugas, la pérdida de cabello, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que presenta un desarrollo de las características morfológicas dentales que sí se llevan de la mano o apegadas directamente a la edad. Bueno, aquí para concluir, más que nada, dentro de lo que son las conclusiones, me gustaría agregar ya principalmente por el tiempo, repito, mucho que hablar en cuestión de las características patognomónicas, características de los indicios y la descripción de los mismos en un cotejo de esta índole. Pero sí me gustaría concluir que dependiendo del estado de conservación del cuerpo, es la técnica o el protocolo que va a seguir el odontólogo forense. Así, si estamos hablando de cadáveres en un avanzado estado de descomposición, va a existir desprendimiento importante del tejido epitelial. Lo que evaluaremos, lo que vamos a evaluar o nos enfocaremos aún más dentro de las características duras del tejido duro, es decir, en las características craneales, maxilares, mandibulares y de órganos dentarios, radiografías y todas sus características para evaluar diferentes tipos de pruebas o protocolos para generar diferentes tipos de conclusiones. Por ejemplo, estimaciones de la edad, características individualizantes como morfología, disposición, desgaste, diferentes tipos de técnicas incluso para generar dimorfismo sexual. El órgano dentario, principalmente lo que es el incisivo lateral, los caninos, nos brindan información sobre dimorfismo sexual, etcétera, etcétera. Asimismo, por ejemplo, en un avanzado estado de descomposición, a diferencia de un cadáver, por ejemplo, que presenta que está cursando por rigidez cadavérica, donde se tienen que realizar diferentes tipos de maniobras para determinar o evaluar lo que son los indicios del sistema estomatognático. En muchas de las situaciones se opta por hacer incisiones. Bueno, en este tipo de situaciones, en un cadáver en avanzado estado de descomposición, pues no es necesario porque se desprende con facilidad lo que es la mandíbula respecto a la cavidad glenoidea del hueso temporal, es decir, se desprende la mandíbula del resto del cráneo. O en cadáver carbonizado, lo cual presenta diferentes tipos de características. La cavidad bucal, repito, se encuentra en una zona privilegiada, protegida en la región anterior por lo que es la porción labial, en la zona más superior por el paladar blando, paladar duro, en la zona más inferior por lo que es piso de boca, los músculos de la lengua propiamente dicha, y en la zona lateral por lo que es la zona de recubrimiento de las mejillas de manera externa y de manera interna lo que se conoce como mucosa de Carrillo. Entonces, esto va a depender directamente del grado de exposición, es decir, el tiempo que estuvo expuesto la persona a altas temperaturas, pero también de la temperatura en la cual se aplicó. Es decir, el tiempo de exposición, 1 hora, 3 horas, pero también de acuerdo al grado de temperatura que fue aplicada. Entonces, dependiendo, repito, del estado de conservación, dependiendo de las características que presenta el cadáver, es el protocolo de abordaje. Aquí podemos observar un cadáver carbonizado,
pero que se realizó lo que es la técnica de Luntz, que es un tratamiento quirúrgico para hacer la evaluación de las características morfológicas internas, es decir, de manera intrabucal, tomando en cuenta los indicios presentes, pero aquí nos hicimos valer de lo que son una incisión. Repito, este tipo de incisión quirúrgica aquí aplicable en este tipo de fotografía es la técnica de Luntz o del libro abierto. Otro tipo de técnica que se realiza en diferentes tipos de evaluaciones es el estudio del material genético que se encuentra en el interior del órgano dentario. Para determinar un órgano dentario candidato, tiene que seguir ciertos tipos de requerimientos, ciertos tipos de requisitos. Una de ellas es que no se encuentre, por ejemplo, expuesto o haya sido expuesto a un grado de temperatura mayor a 600 grados centígrados. Otro es que no tenga una infección pulpar o radicular, que no presente una caries profunda, que no presente diferentes tipos de reabsorciones, y los primeros candidatos son los de órganos dentarios con pulpas amplias, como son los órganos dentarios del sector posterior. ¿Qué pasa? Que si el cadáver no presenta un órgano dentario de este tipo, se van a los de segunda instancia, que serían premolares, caninos e incisivos para hacer evaluaciones. Siempre es muy importante hacer el cotejo de los documentos dubitados, es decir, la información ante-mortem con la información post-mortem. El odontólogo forense, hay que mencionarlo, no trabaja de manera aislada, trabaja con un equipo multidisciplinario para lograr una identificación. Bien, esta es parte de la bibliografía de soporte, pero también de mi experiencia y la fijación de ciertos tipos de características morfológicas. Bueno, de mi parte es todo. Les dejo mis redes sociales. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. De mi parte es todo. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la gran disertación del día de hoy. En agradecimiento a su gran disertación, válgase la redundancia, le enviaremos vía electrónica el reconocimiento por la participación de hoy. Sin más por el momento, vamos a aperturar un breve espacio para las preguntas que tengan pues, los participantes en la presente para que puedan compartirla a través del vía chat. Es cuando, compañeros, y espero puedan compartir las dudas que tengan. Al parecer creo que no tenemos no, sí tenemos una pregunta. Permítame tantito. Hace mención la señorita Nabil Hernández. ¿Cuánto tiempo dura una enfermedad de transmisión sexual para que aún se pueda detectar en un cadáver? Bueno, recordemos que dependiendo si estamos hablando de una enfermedad de tipo viral, recordemos que debe de existir un tejido o un ser vivo para que éste pueda conllevar la participación, es decir, un biooportunista. Entonces, dentro de las primeras horas de muerte puede ser legible. Estamos hablando que cuando uno entra en un proceso de descomposición, totalmente se perderían características del mismo. Se va degradando el tejido y con ello también sus características y manifestaciones. Por ejemplo, el virus de papiloma humano, dentro aún se pueden observar características morfológicas por las características principalmente bien detalladas anatómicamente dentro de las primeras horas de muerte. Ya en un avanzado estado de descomposición, pues se va perdiendo totalmente un registro como tal, dependiendo también del tipo de infección adquirida. Hace mención Carvaja Valtierra que si hay libros de odontología forense y si es así, ¿cuáles recomendaría?
Bueno, por ejemplo, en libros, esta es una pregunta muy importante porque literatura en México hay muy pocos autores. Pero sí puedo recomendar, por ejemplo, diferentes tipos de artículos científicos y también, por ejemplo, información básica de odontología para quien no se dedique totalmente como tal dentro de la práctica odontológica, pero es más criminalística. Por ejemplo, Isaac Correa, que tiene muy buena literatura. También, por ejemplo, estamos nosotros elaborando un libro en compañía del doctor Zamora, Arturo Zamora, porque, por ejemplo, en México hay muchos investigadores, hay muchos artículos científicos publicados, pero en cuestión de la literatura son más aplicables fuera del país. Campo Hermoso también tiene muy buen libro, y no sé si gusten, por ejemplo, al finalizar, que pueda publicarles o pueda compartirles algunos. También, por ejemplo, en cuestión de la criminalística, puedo mencionar, por ejemplo, a Juventino Montiel, pero él es más criminalística, él es más de criminalística que de odontología forense. Entonces, ahorita estamos trabajando mucho en cuestión de la publicación de artículos científicos para integrarlos directamente ya en una bibliografía mexicana. Generalmente toda la información en cuestión de los procedimientos ya establecidos nos basamos directamente a protocolos nacionales e internacionales, como la AFO, que es la American Board of Forensic Odontology, de antropología, asimismo el protocolo homologado, que son los que nos brindan información directamente en las fiscalías, por ejemplo, protocolos ya establecidos de la FGR. Creo que ya no, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta. Sí hacen mención de si se trabaja en conjunto con la CEMEFO para apoyo de los criminalistas para el reconocimiento de un cadáver. Bueno, el CEMEFO, bien los criminalistas nos brindan información directa sobre algunos tipos de indicios o sobre las características de cómo fue encontrado el cuerpo. Ya, por ejemplo, bajo este tipo de indicios, en cuestión de cuándo se llevó a cabo el levantamiento del cadáver, características del lugar, pues son importantes al momento de hacer la identificación. O también, por ejemplo, en indicios, por ejemplo, de una manzana, de algún tipo de alimento donde se encuentre directamente una marca por huella de mordedura, o en un objeto donde se marque directamente una huella labial. Ese tipo de indicios trabajamos de manera conjunta. O también otra característica de participación del área de odontología forense no solamente es en la identificación de cadáver, sino también, por ejemplo, en las características, por ejemplo, cuando existen denuncias de mala praxis, etcétera, etcétera. Reparación del daño y características de ese tipo. Hace mención, Jocelyn, que en México, ¿qué artículos o normas son las que podemos utilizar abajo de los que se rige a la práctica de la odontología forense? Bueno, la norma oficial mexicana, la Ley General de Salud, también puedes, pues, obviamente COFEPRIS, quien es el que regula directamente el servicio que se presta dentro de lo que son los consultorios y el llenado del expediente clínico, la aparatología que tú utilizas directamente en tu consultorio, las características integrales de tu consultorio propiamente dicha, pero en este caso lo que son las normas 04, la norma 024 sobre el llenado del expediente clínico, la norma oficial mexicana y repito, la Ley General de Salud. Y ya para finalizar, nos hacen mención que si podía explicar a grandes rasgos cómo se llena el odontolograma. Ok, el odontograma pues es un croquis directamente donde nosotros llevamos la información ya sea de la persona viva, es decir, del paciente o también, por ejemplo, del cadáver, dentro de una gráfica que presenta todos los órganos dentarios para nosotros hacer señalamientos sobre características que presenta cada uno de los órganos dentarios. Ahora, el llenado del odontograma, existen diferentes tipos de nomenclaturas y cada una pues se relaciona, son unas más utilizadas en diferentes tipos de países que en otras. Por ejemplo, la ADA es más utilizada, el odontograma de la ADA es más utilizado en Estados Unidos, pero para el llenado de identificación, es decir, dentro del llenado post-mortem,
Y dentro de estomatograma es utilizado la de la FDI, que es la Federación Dental Internacional. En una clínica se puede utilizar nomenclaturas de la FDI o también nomenclaturas de la ADA, nomenclaturas, por ejemplo, que utilizan diferentes tipos de ambulaciones, etcétera, pero repito, es a libre albedrío clínicamente, pero para hacer identificación y reconocimiento, sí o sí se tiene que realizar la de la FDI, la Federación Dental Internacional. Aunque asimismo también, por ejemplo, en México, la mayoría de los consultorios de los odontólogos se basan en la FDI. Depende de la nomenclatura que se utilice, por ejemplo, en tu país. Cada uno tiene también asimismo diferentes tipos de nomenclaturas, diferentes tipos de simbología. Se puede hablar mucho también de odontograma. No se puede generalizar tanto, es muchísima información del odontograma. Pero quien me hizo la pregunta, Itzel, con todo gusto, tienen mis redes sociales y te puedo brindar muchísima información, porque hablar de odontograma se desprenden muchísimo tipo de información. Hay odontogramas también para llenado de dentición temporal, FDI, y también para permanente, etcétera, etcétera. Bueno, sin más por el momento, doctora, agradecemos su participación el día de hoy, al igual que todos los participantes. Sin más, también por avisarles que les hacemos una cordial invitación a las últimas ponencias que tenemos el mes de enero. La tenemos el 23 de enero, próximamente, el diplomado gratuito en criminalística. Y el 31 de enero vamos a tener y vamos a estar acompañando sobre la prevención de inconformidades en la prestación de servicios de salud. Esta conferencia que hago mención hace un momento va a ser totalmente gratis y se les va a entregar una constancia de participación a todos aquellos que se registren. Sin más por el momento, agradezco a cada uno de ustedes la participación del día de hoy y nos vemos en el próximo evento. Que tengan excelente día y muchas gracias, doctora. Le envío un fuerte abrazo fraternal hasta Nayeli. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.